8:26. ¿Cómo entender la polémica propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro, que a un año de que termine su mandato, radicó en el Congreso el domingo 20 de julio un proyecto, una especie de ley de sometimiento, la ley de paz total, que contempla una serie de beneficios y de gabelas para integrantes de diferentes grupos criminales, grupos delincuenciales y para aquellos de la primera línea que participaron en el paro nacional? Sí, señora. Reducción de penas. Esto es como una especie de zanahoria y garrote. También plantea que se queden con el 12% de las ganancias producto de la actividad ilícita y otra clase de beneficios. Pero entonces, Lucas, hay muchas preguntas todavía alrededor de cómo es que va a funcionar esta paz total, de si el gobierno tiene o no va a tener la posibilidad, con lo que está pasando hoy en el Congreso, de sacar adelante este proyecto. Que tiene desde ya, incluso desde antes de ser radicado, muchísimos detractores, Silvia, han salido a decir que este proyecto no es conveniente. Exacto. Y que sí se está jugando el gobierno Petro, pues la última carta, porque es que ya esta es la última legislatura y es también buscando de cierta manera lograr sacar algo con todas estas mesas de diálogo que se instalaron con ese nombre de la paz total, intentando establecer la paz y establecer mesas de diálogo con muchísimos grupos armados que se han ido diluyendo, que se han ido estancando. Acuérdese usted que un 31 de diciembre, en el primer año de gobierno, eran casi las 12 de la noche, casi nos coge celebrando, y con las uvas el presidente Petro dijo que arrancaba cese al fuego con todo el mundo, con el ELN, con el Clan del Golfo, con las disidencias, y esto, bueno, se fue enfriando, se fue dilatando, y lo cierto es que casi todas estas mesas, a excepción de algunas, con unas disidencias que además se han ido también fragmentando, porque entonces hay disidencia de la disidencia que sí quieren negociar, porque ya una disidencia no quiere, pues a excepción de esas, pues se ha ido como estancando estos diálogos. Entonces es la última carta que se juegan, pero está complejo por el ambiente político y porque, como le digo, es un proyecto que ya ha generado muchísima suspicacia y que tiene varios detractores. Puso sobre la mesa la palabra paz total el presidente Gustavo Petro cuando fue elegido como presidente en el año 2022. Lo reiteró en su discurso cuando recibió el mandato el 7 de agosto de ese mismo año, y desde ese entonces esa palabra ha variado dependiendo de los sectores. Desde el gobierno le llaman la paz total, para otros es fracaso total, guerra total, mejor dicho. Esto ha tomado una serie de matices muy distintos de un lado y del otro, sobre todo por eso que usted decía, Lucas, porque arrancaron con un proyecto muy ambicioso que incluía al ELN, a todas las disidencias, y esto todos los días pierde fuerza en el sentido que ya no hay diálogos con el ELN, ya no hay diálogos con las disidencias de alias Iván Mordisco, y la situación de orden público en el país es cada vez más complicada. Pues a las 8 de la noche, 29 minutos, ministro Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, exfiscal, gracias por atendernos aquí en Recap Blue. Muy buenas noches, agradezco la invitación. Sí, gracias, ministro. ¿Cómo va a funcionar este proyecto que usted ya radicó en el Congreso de paz total? Ese proyecto de paz total tiene 3 ejes centrales. Un eje está girando en torno a justicia transicional. El segundo eje es un proyecto de sometimiento para organizaciones al margen de la ley. Y el tercer eje es resolver temas de personas que están investigadas y condenadas por el tema de la protesta social. El primer eje, entonces, de justicia transicional se retoma un poco la filosofía de la Ley de Justicia y Paz, que fue producto de los acuerdos de Álvaro Uribe en su momento, principalmente con el paramilitarismo y las autodefensas de Colombia. Ese modelo de justicia y paz que fue impulsado por Álvaro Uribe estaba basado sobre penas alternativas, es decir, personas que hayan cometido graves crímenes o delitos de lesa humanidad podían ser beneficiados por penas alternativas que iban entre 5 a 8 años de prisión si existía por parte de ellos colaboración en verdad, justicia y reparación, y desde luego desmantelamiento de estructuras criminales.
Ese proyecto esa justicia transicional impulsada por Álvaro Uribe fue muy exitosa. Hay que reconocerle al presidente Álvaro Uribe que logró desmantelar gran parte del paramilitarismo y además disminuyó sensiblemente las violaciones masivas a los derechos humanos en Colombia. Entonces este eje que presentamos el domingo recoge la filosofía de ese proyecto de justicia y paz. El segundo eje tiene que ver propiamente con el crimen organizado, lo que se ha denominado organizaciones de alto impacto, y ahí ya no es una política de justicia transicional, sino una política de sometimiento. ¿Qué significa una política de sometimiento? La política de sometimiento implica que no hay penas alternativas, que tienen que pagar unas penas privativas de la libertad efectivas, que tienen que pagar unos mínimos. Por ejemplo, los máximos responsables tienen que pagar un mínimo de 8 años efectiva de privación efectiva de la libertad, y es importante establecer que también esa política de sometimiento está centrada en el desmantelamiento de las estructuras. Y en tercer lugar, la protesta social para todos estos jóvenes de la primera línea, en los cuales existirá o puede existir una rebaja de penas hasta el 70%. ¿Qué tienen de común estos tres ejes de la paz total? De que no se crea ninguna nueva jurisdicción, como sucedió con Justicia y Paz, como sucedió como consecuencia de los acuerdos de La Habana, a partir de los cuales surge la JEP, sino que todo va a ser manejado por la Fiscalía General de la Nación y por los jueces de Colombia. Sí. Eso es como lo central de esta nueva política de paz total que se presentó al gobierno el 20 de julio. Ministro, hablemos del estatus político. ¿Por qué darles ese estatus? ¿Por qué abrirles esa puerta a personajes, por ejemplo, como alias Iván Márquez, como alias Iván Mordisco, que está más que demostrado que actualmente están narcotraficando y que realmente pues esto no tiene ninguna intención política? Mire, es una pregunta supremamente interesante porque toca dos temas muy importantes. ¿Por qué el estatus político? No, aquí no se está estructurando, por ejemplo, una posible negociación con el Clan del Golfo sobre la base de que ellos tengan estatus político, porque no lo tienen. Tienen estatus político aquellos que han integrado o integran la insurgencia en Colombia, la guerrilla, por ejemplo. Entonces, el proyecto claramente diferencia entre quienes tienen estatus políticos, por ejemplo la insurgencia, por ejemplo el Ejército de Liberación Nacional, y que no lo tienen como el Clan del Golfo. Lo que acontece es que estos grupos, la insurgencia con estatus políticos y el Clan del Golfo, tienen un elemento en común. Un elemento en común, y es que son actores del conflicto. Pero ¿por qué son actores del conflicto? Porque son actores del conflicto de acuerdo al derecho internacional humanitario. Es decir, una de las bases teóricas del proyecto y del tratamiento diferenciado está en reconocer que en Colombia existe un conflicto armado, tener en cuenta las categorías del derecho internacional humanitario para definir cuándo hay un conflicto armado y quiénes son destinatarios del DIH. En Colombia hay un conflicto armado porque estos grupos generan un alto umbral de violencia en Colombia. No todo umbral de violencia, no toda generación de violencia o perturbación del orden público permite decir que existe un conflicto armado, pero en Colombia sí, y estos grupos lo generan. Pero además es que el derecho internacional humanitario establece unas categorías para saber cuándo un grupo puede o no ser destinatario de toda la regulación del DIH. Y el elemento común en estos grupos es que, de acuerdo al DIH, son actores del conflicto quienes tengan una organización con una unidad de mando, con logística, con capacidad de tener cierto dominio o influencia en ciertas partes del territorio. Entonces, debo hacer esa aclaración de que la gran categoría que unifica, si es que puede existir esa unificación, a la insurgencia que comete delitos políticos, que tiene estatus políticos, y el Clan del Golfo que no lo tiene, es la regulación del derecho internacional humanitario. ¿Por qué darles otra oportunidad? Pues porque, en primer lugar,
el régimen constitucional colombiano no cierra la puerta para que en Colombia existan nuevas justicias transicionales. Y en segundo lugar es de que si bien se va a dar una nueva oportunidad, por ejemplo, a las disidencias de las FARC, pues ellos no van a tener los beneficios que tuvieron los negociadores y los miembros de las FARC que se desmovilizaron y que actualmente están sometidos a la Jurisdicción Especial de Paz. Porque en la Jurisdicción Especial de Paz, las sanciones que ellos van a recibir, y parece que este semestre se van a proferir las primeras condenas contra las FARC, esas sanciones no son privativas de la libertad, son sanciones restrictivas de la libertad, que es diferente. En cambio, quienes tuvieron la oportunidad de estar en la JEP, como las disidencias de las FARC, o personas que estuvieron en algún momento en Justicia y Paz, si retornan ya tienen que, en este proyecto, tienen que pagar penas privativas de la libertad efectivas. Los que nunca han estado en una justicia transicional tendrían penas privativas de la libertad de 5 a 8 años. Las personas que fueron excluidas de otros modelos o Jurisdicción Especial de Paz o Justicia y Paz tendrán penas privativas de la libertad de 8 a 10 años. Claro, ministro, pero entonces aquí sí me da pena, pero tengo que preguntarle, ¿qué los hace pensar que si con la justicia transicional, que no pagaban cárcel, si aportaban a la verdad, porque de lo contrario, pues la pena es de 20 años, si con estos beneficios de la justicia transicional, cuando firmaron el acuerdo en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, aún así abandonaron el proceso, volvieron a traficar, volvieron a las armas, que los hace pensar que con esta paz total y este proyecto que usted radicó van a dejar las armas, cuando usted nos acaba de decir que tendrían que pagar penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años? Pues fue un grave error que cometieron algunos antiguos integrantes de las FARC de no haber aceptado la política de paz de La Habana, promovida por el expresidente y Nobel de la Paz Juan Manuel Santos. Creo que fue un error histórico de gran parte, o no de gran parte, de un buen grupo de las FARC que no se quisieron someter, porque en esa Jurisdicción Especial de Paz tenían la posibilidad de cumplir o de que se realizara la justicia con penas no privativas de la libertad. Entonces creo que fue un gran error. Pero ¿por qué se abre esta nueva oportunidad? Porque de todos modos hay miembros significativos de estos grupos que no estuvieron en la Jurisdicción Especial de Paz, que se han dado cuenta del error histórico de no haber entrado a la JEP, pero de todos modos son grupos organizados que tienen una capacidad todavía de generar violencia en Colombia, mucha violencia en Colombia, que han expresado su deseo de participar en estas negociaciones y quieren una nueva oportunidad. Entonces yo creo que el realismo y el realismo político del país y la voluntad expresa de muchos de ellos de entrar en estos procesos, lo que ha permitido o lo que ha impulsado al gobierno nacional a abrir estas nuevas puertas para quienes no se acogieron en su momento a los mecanismos de justicia transicional existentes. La llave de la negociación y la puerta para que puedan entrar y hacerse acreedores a los beneficios de esta nueva justicia transicional, que implica penas de 5 a 8 años de prisión, es el desmantelamiento de las organizaciones criminales y que cesen toda actividad delictiva y entreguen los bienes de la organización. Eso implica que tiene que haber un acuerdo y una manifestación expresa y pruebas de que efectivamente van a desmantelar su actividad ilícita y sobre todo el tráfico de estupefacientes. Entonces es un presupuesto fundamental para poder entrar en este tipo de ejes o de justicia transicional o de sometimiento, que dejen las actividades
ilícitas, entreguen las armas, los bienes y desde luego dejen toda actividad relacionada con el narcotráfico. De esos 8 grandes grupos que usted mencionó hace unos días en el Ministerio de Justicia, tenemos entendido que 5 son grupos criminales, bandas criminales, y los otros 3 son grupos armados ilegales. ¿Usted nos podría especificar exactamente cuáles son cada uno de esos grupos que entrarían en este bus de la paz total? Y de una vez aprovecho y le hago otra pregunta, y es relacionada con la entrega de esos bienes ilícitos para reparar a las víctimas. ¿Eso solamente aplicaría con los grupos armados al margen de la ley? Estamos hablando de ELN, Segunda Marquetalia, y no directamente con los jóvenes de la primera línea. Mire, estamos hablando, le respondo a la primera pregunta, sobre, en este momento el Estado colombiano tiene conversaciones de paz con 8 grupos armados en todo el país. De esos 8, hay 3 grupos que tienen estatus políticos, o sea, son grupos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos, pero además han cometido delitos políticos, o sea, en estricto sentido tienen un estatus político. ¿Quiénes? Ahí hay negociaciones con un grupo que se denomina Comuneros del Ejército de Liberación Nacional, o ex ELN, otros que conforman un grupo de antiguas FARC y otros grupos de insurgentes llamados bolivarianos. Son 3 grupos en mesas de diálogo que pertenecen o han pertenecido a la insurgencia colombiana. Y los otros 5 grupos son grupos de crimen organizado. Uno de ellos, por ejemplo, es el Clan del Golfo, y otros son organizaciones de alto impacto según las definiciones de la ley. Entonces son los 8 grupos al margen de la ley que tienen negociaciones de paz en este momento. Y ellos pues irían en alguno de los 2 ejes, o por justicia transicional si cumplen los presupuestos de actores del conflicto. El Clan del Golfo lo cumple, la insurgencia lo cumple, y el crimen de alto impacto, por ejemplo, el caso de la paz urbana de Medellín, esos grupos son grupos de sometimiento, y los jóvenes de la primera línea. El tema de entrega de bienes es presupuesto necesario para que se aplique este nuevo marco jurídico de paz total, que existan acuerdos colectivos. ¿Acuerdos colectivos entre quiénes? Básicamente, en primer lugar, entre los negociadores de paz y esas organizaciones, y después de esos acuerdos colectivos, ahí sí puede entrar la Fiscalía General de la Nación. ¿Pero en qué consiste ese acuerdo colectivo previo? El acuerdo colectivo es que tiene que existir un plan de desmantelamiento de la organización, de enunciación de cuáles son los bienes, de entrega de bienes, que todo se materializará ya cuando empiece a actuar la Fiscalía General de la Nación. En cuanto a los jóvenes de la primera línea, pues tienen que pagar unas penas mínimas de privación de la libertad, y el resto será un tema de justicia restaurativa a las víctimas de esos graves disturbios, y obviamente en todos estos casos siempre tendrá que existir verdad, justicia y reparación para las víctimas de este conflicto. Ministro, pero es decir, en el caso del Clan del Golfo, que son más de 8.000 integrantes, según cifras que tiene el gobierno nacional, si no se logra, digamos que del desarme de todos estos integrantes del grupo armado ilegal, ¿no habría acuerdo? ¿No entrarían a la paz total? Es que lo primero que tiene que tenerse en cuenta es que tienen que existir unos acuerdos colectivos. Y la base de todo esto es desmontar las estructuras. Por eso la primera fase para poder llegar a acuerdos es el acuerdo colectivo y el desmonte colectivo de esas organizaciones. Si no hay un acuerdo de desmonte colectivo y una propuesta que realmente tienda al desmonte colectivo de la organización, pues no se abre la puerta de la negociación. O sea que aquí se privilegia la negociación colectiva y el desmantelamiento colectivo de la organización criminal sobre la desmovilización individual. Si no hay acuerdos colectivos, si no hay desmovilización colectiva, no podrán entrar individualmente los miembros de estas organizaciones a hacerse acreedor de beneficios. Entonces, pues ahí
existe una llave supremamente que la maneja el gobierno, que lo manejan los negociadores, que la maneja la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que si no hay desmovilización colectiva, si no hay desmantelamiento de la organización, pues los miembros individuales no podrán entrar en ninguno de estos ejes de justicia transicional o de sometimiento. 8:45 p.m, ministro. Tal vez la antesala de este proyecto de paz total fue lo que ocurrió en la Alpujarra, en el evento del presidente Gustavo Petro, en el que sorprendentemente se subieron varios criminales que fueron sacados de la cárcel de Itagüí por una orden expresa al IMPEC del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué beneficiar a jefes de bandas que ya están en la cárcel, pero además que ya muchos de ellos están condenados? ¿Cuál es el sentido de esto? Es muy importante esa pregunta, la agradezco, porque me permite aclarar que es que en Colombia ha existido políticas de sometimiento desde hace muchos años. Este no es un experimento social proyectado y promovido por el gobierno nacional y no nace con el encuentro que tuvo el presidente Petro en Medellín con la población y con la ciudadanía antioqueña, donde se permitió participar a los jefes de estas bandas. Las políticas de sometimiento son muy antiguas. Mire, recordemos que parte del éxito del desarrollo o uno de los primeros resultados de la Constitución de 1991 que creó la Fiscalía General de la Nación, es que le permitió al presidente de la época, César Gaviria, iniciar un proyecto o una política de sometimiento con el cartel de Medellín. Pablo Escobar estuvo preso y todo su grupo en la catedral en Antioquia como consecuencia de una política de sometimiento iniciada por César Gaviria. Posteriormente, el expresidente Ernesto Samper también tuvo política de sometimiento con el cartel de Cali. Entonces, no son nuevas las políticas de sometimiento en Colombia, que además no son políticas inventadas por los colombianos. Si algo caracteriza el sistema norteamericano es las políticas de negociación y lo que se ha denominado justicia premial, pues los grandes expertos en justicia premial y en sometimiento es la justicia norteamericana. La justicia norteamericana está estructurada para que solo el 20% de los casos lleguen a un juicio oral. ¿Por qué? Porque tratan de privilegian los acuerdos y el desmonte de la organización sobre la imposición de penas muy altas. Entonces, esto no es un invento colombiano, es internacional, tiene una gran tradición en Estados Unidos y nosotros ya lo hemos hecho en Colombia. Eso es lo que se está haciendo en este momento. ¿Por qué darle beneficios a estas personas que están en Alpujarra, en Medellín? Porque es que parte de los compromisos que se están gestando en la paz urbana de Medellín es la de que ellos ya se comprometieron en estos acuerdos previos, por ejemplo, a procurar que 2.000 niños salgan de la violencia y yo diría de que están abarcados y están cooptados estos niños por esas organizaciones criminales. Entonces ya hay efectos tangibles de esa negociación de sometimiento con ellos, sacar 2.000 niños de la violencia, sí, y además desescalar la violencia en Medellín, pues son temas que ameritan una política criminal totalmente diferente a la típicamente punitiva de siempre. 8:49 p.m, ministro. Decíamos antes de saludarlo que esta es casi que la última carta que se juega ya al gobierno Petro en relación a la paz total. Ya estamos cerca del 7 de agosto, de que le quede un año de gobierno, un año en la Casa de Nariño. ¿Por qué esperar justamente a este tramo final, hasta el último año, para presentar este proyecto? Mire, yo creo que el tema de la paz total pues no es nueva. Esta es una política que expuso el presidente de la República desde el 7 de agosto, que inició hace 3 años su gobierno, pero
esta política de paz total se ha desarrollado en dos fases. La primera fase fue crear un marco jurídico, que es la ley a la cual me refiero, que en últimas lo que hace es reiterar y renovar una ley ya muy antigua, de hace casi 20 años, que tiene todos los presidentes de Colombia para el manejo del orden público. La utilizó Uribe, la utilizó Santos, la está manejando ahora Petro, y eso fue el primer paso, de prorrogar esa ley, y en el marco de esa ley, la primera fase fue crear condiciones para una negociación. Y es lo que ha hecho el gobierno en estos 3 años. En estos 3 años el gobierno lo que ha adelantado son negociaciones de paz, y en muchos casos estas negociaciones de paz han avanzado muy bien. No, pues porque es que construir la paz es muy difícil. Todos los colombianos pensamos que con los acuerdos de La Habana se acababa el conflicto armado en Colombia, pero desafortunadamente no fue así. No fue así, porque el conflicto armado continuó a pesar de los grandes esfuerzos que hizo el expresidente Juan Manuel Santos, que tiene un merecidísimo premio Nobel de la Paz. Pero mire que no se pudo concluir ese proceso de paz con Juan Manuel Santos. Avanzamos muchísimos, pero quedaron otros grupos que son los que quiere tomar la paz total, porque la paz de Santos avanzó muchísimo. Realmente el logro fue con la insurgencia de las FARC. Pero el ELN nunca ha querido entrar. El ELN lleva 30 años discutiendo y deliberando, y va a ser muy difícil que el ELN entre como tal a un proceso de paz, porque en 30 años no han querido suscribir la paz de Colombia. En caso de que sea ley de la República, ¿se retomarían los diálogos con el ELN hasta el punto en que quedaron en febrero, luego de la crisis en el Catatumbo? Es decir, ¿habría un trato diferencial con ellos por ser, digamos, que ese grupo armado ilegal que tiene mayores avances en ese proceso que se frenó en febrero de este año? Es que yo creo que nunca podrán cerrarse las negociaciones con ningún grupo que sea parte del conflicto armado de Colombia. Yo creo que eso es importante que los colombianos lo tengan claro. Es que es un mandato constitucional. La Constitución establece como un valor y un derecho fundamental, el derecho fundamental a la paz. Y cuando uno habla del derecho fundamental a la paz, quiere decir que por mandato constitucional todos los gobiernos y todo Estado tiene la obligación siempre de buscar salidas negociadas al conflicto. O sea que mientras exista conflicto armado y mientras exista insurgencia, siempre tiene una obligación no solamente jurídica, sino ética del Estado de buscar una salida negociada a un conflicto. Entonces, pues este es un discurso que nunca acabará mientras existe insurgencia. Siempre hay que buscar salidas negociadas al conflicto, y creo que esa ha sido la disposición del gobierno con el Ejército de Liberación y el Estado colombiano, y este gobierno y el que venga por mandato constitucional siempre tiene que tener una puerta abierta al diálogo. Y llevamos 30 años con el ELN. Quizás algún día lo logremos, esperemos que sí. Entonces, lo que quiero significar es que independientemente de que el ELN quiera o no este marco de paz, yo creo que es un deber constitucional seguir negociando con el Ejército de Liberación Nacional. Claro, ministro. Ahora, hay una pregunta importante aquí. Quienes se acojan a esa ley de paz total van a verse beneficiados, es decir, ¿el proceso va a frenar la extradición de criminales a países como Estados Unidos? Mire, en todos estos casos la política de extradición de este gobierno ha sido igual a la política de extradición de Juan Manuel Santos. ¿Y cuál ha sido esa política? De que las personas que estén comprometidas seriamente con la búsqueda de la paz en Colombia, en esos casos se suspende la extradición. ¿Qué es lo que ha venido haciendo el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia? Cuando personas que son actores, gestores de paz, que están contribuyendo a la consolidación de la paz en Colombia, son pedidos en extradición. El Estado colombiano concede la extradición a Estados Unidos, pero la suspende su efectividad mientras las personas estén negociando o estén comprometidas en un proceso de paz. Si esas personas dejan de colaborar en el proceso de paz, pues se hace inmediatamente efectiva la extradición hacia Estados Unidos. Esa es la política de paz de Santos, la política aceptada por la jurisprudencia colombiana, y esa es la política que seguirá aplicando este gobierno.
¿Qué tratamiento específico se le daría, ministro, a las disidencias de la Segunda Marquetal y puntualmente a alias El Zarco Aldinever, que según información de las autoridades podría estar implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay? Pues que no pueden entrar a este proceso de paz, jamás. Las personas que estén comprometidas con la tentativa de homicidio contra el senador Miguel Uribe jamás podrán entrar a este marco de justicia transicional o de sometimiento. ¿Por qué? Porque es que la llave para entrar a estos procesos las tiene el gobierno. Solo con quien el gobierno determine que tiene una negociación de paz con una voluntad expresa pueden entrar, pero quienes estén comprometidos en el atentado contra Miguel Uribe jamás podrán entrar en estos modelos de justicia transicional o sometimiento. Ministro, hemos hablado bastante del expresidente Juan Manuel Santos, quien justamente en estos días le decía que en lugar de citar a filósofos, él citaba a su mamá, y que cuando él estaba chiquito, pues ella le había enseñado que uno primero se pone las medias y después los zapatos y no al revés, porque eso es imposible, criticando este proyecto. Decía él. ¿Usted qué le responde al expresidente Santos? Pero mire, ahí hay una concepción equivocada de creer que el aumento de organizaciones criminales y que la espiral de violencia que se ha presentado en muchas regiones de Colombia son productos de la paz total, de la propuesta de paz total del presidente Petro. No, eso no es verdad. Nosotros hemos visto que el posconflicto, que no le tocó a Santos, que le tocó a Iván Duque, se ha caracterizado porque en el gobierno de Iván Duque no se tomaron las medidas necesarias para recuperar el territorio que estaba ocupado antiguamente por las FARC. Hay una falencia muy grande porque pues Iván Duque y su grupo político pues no creían en el proceso de paz. Es famosa la frase de un exministro de Álvaro Uribe, que había que hacer trizas la paz de Colombia. Entonces ahí hubo fallas protuberantes en el manejo del orden público y en el posconflicto. Entonces no es verdad hacer una correlación o una relación de causalidad entre paz total e incremento de la violencia en muchos sectores. Entonces eso no es cierto. Ahora, la propuesta de Santos es que en la negociación que hizo el presidente Santos, muy exitosa, es muy diferente a la negociación que se está haciendo en este momento. ¿Por qué razón? Porque es que en el proceso de Santos, las formas jurídicas y el marco jurídico nació como consecuencia de la negociación. En este caso es muy diferente porque las negociaciones son distintas. Santos estaba negociando fundamentalmente con las FARC, una organización jerárquicamente estructurada, donde existía una cúpula que daba señalamientos y los combatientes las cumplían esas instrucciones. Por lo tanto, entonces, todo el marco para la paz de Santos fue producto de una negociación. Este caso es distinto porque la negociación y las condiciones históricas del país son diferentes. Aquí no estamos negociando con un grupo armado como las FARC estructurado jerárquicamente. El ELN no es un grupo estructurado jerárquicamente. Ellos tienen una estructura más horizontal que las FARC. Entonces, las formas de negociación son muy diferentes. Entonces, aquí lo que se está haciendo es crear un marco antes de que se cierre cualquier negociación, precisamente para impulsar las negociaciones. Entonces, lo que pasa es que el modelo de Santos es muy diferente al modelo que está utilizando el presidente Gustavo Petro. Las condiciones históricas de Santos que él manejó muy bien, eso fue un manejo impecable de ese proceso de paz, con todas las críticas que le hicieron en su momento, pero fue un manejo muy afortunado, muy coherente, muy bien dirigido, con un gran grupo de negociadores, con una logística impecable, con un apoyo internacional, y fue exitoso. Pero el modelo de negociación ahora es diferente porque las condiciones históricas del país son totalmente diferentes. Entonces, si las condiciones cambian, pues los métodos de negociación tienen que cambiar. Siendo muy exitoso, yo fui defensor y sigo siendo defensor a ultranza de la paz que impulsó el presidente Santos y del modelo de la Jurisdicción Especial de Paz, pero hay que entender que las condiciones históricas cambiaron y por eso las formas jurídicas tienen que cambiar. Claro, 9:00 p.m. en punto, estamos hablando con Eduardo Montealegre, el ministro de Justicia. Ministro, Lucas le preguntaba por qué terminar
o por qué más bien esperar hasta el último año de gobierno para radicar este proyecto ante el Congreso. Y es que esto genera suspicacias. Tengo que ser honesta con usted. ¿Por qué sacar criminales de las cárceles? ¿Por qué darles gabela a otros cuando usted y yo sabemos que muchos de ellos ejercen no solamente poder, sino control en los territorios y control sobre la población? Y hay año electoral, el gobierno del presidente Gustavo Petro con su partido, el Pacto Histórico, va a tener candidato a la presidencia. ¿Esto no genera un poco de ruido? Es que estas negociaciones no vienen de ahora. Por ejemplo, tengo entendido, no tengo aquí las cifras exactas del momento cuando empieza, por ejemplo, las negociaciones de paz urbana en Medellín, las puede dar la senadora Zuleta, que ha sido una extraordinaria negociadora de paz ahí, pero allá llevan 2 años de conversaciones, según creo. O sea, que no es que se esté aprovechando la coyuntura de las elecciones para sacar una política de sometimiento que, entre otras cosas, es profundamente impopular. Si se estuviera pensando en las elecciones, nunca se hubiera sacado esta propuesta de marco jurídico para la paz, cuando sabemos que muchos sectores del país consideran, en una opinión supremamente respetable, desde luego, que solo hay justicia cuando las penas privativas de la libertad son altas. No hay algo más impopular que una rebaja de penas. Y a pesar del costo de opinión que tiene esto, el gobierno se la juega. ¿Por qué? Por responsabilidad histórica, porque yo creo que ya el presidente avanzó en unas negociaciones. Hay que dejar un marco jurídico para que esas negociaciones avancen con una característica: que cualquiera que sea el gobierno que llegue, si esta ley es aprobada y los acuerdos se suscriben antes del 7 de agosto, ningún gobierno, sea quien llegue, por más que se oponga a este proyecto de paz total, puede reversar los acuerdos por una razón elemental, porque es que existe un principio de favorabilidad penal. Y si existe un principio de favorabilidad penal y estas negociaciones se consolidan antes del 7 de agosto y el 7 de agosto llega una propuesta política diferente al de la paz total, pues ya hay un hecho consolidado y el gobierno que llegue tendrá que respetar esos acuerdos, y por eso también es un tema de responsabilidad con el país de dejar avanzando la paz, y ya llegará un nuevo gobierno, sea quien tomará en última las decisiones sobre si continúa o no, pero quienes entren antes del 7 de agosto, pues están amparados por una seguridad jurídica muy importante. Ministro, cuando empezábamos esta entrevista, yo le decía a Silvia que este proyecto ha tenido varios detractores, varias críticas, incluso antes de que fuera radicado el 20 de julio. En la Cámara, el gobierno no ha tenido tantos problemas, ha podido pasar rápidamente todas sus iniciativas, o casi todas, pero en el Senado ha habido un poquito más de dificultad. ¿Cómo ve usted el ambiente en este momento, en este último año de legislatura? ¿Cree que el Congreso va a aprobar este proyecto? A mí no me cabe la menor duda que este proyecto va a ser aprobado en el Congreso de la República, porque es que este proyecto tiene que estar por encima de los partidos políticos, que la paz de Colombia, la seguridad ciudadana, la seguridad rural, todo el tema de seguridad en el país está por encima de la disputa de los partidos políticos. En muchas ocasiones la política colombiana, como sucede en muchas políticas del mundo, la seguridad y los intereses nacionales está por encima de las disputas partidistas. Lo hemos visto en los Estados Unidos, es un ejemplo, cómo demócratas y republicanos, frente a temas que implican la seguridad del Estado, cierran filas en torno al país. Entonces, este es el momento de grandeza histórica, de que este proyecto no es para favorecer la impunidad, no es un proyecto para impulsar candidaturas, sino para consolidar una paz y una seguridad que los colombianos necesitan. Cuando el país empiece a escuchar las cifras en estos debates que se aproximan en el Congreso, y empiecen a escuchar a los alcaldes y a los gobernadores de las regiones de Colombia, para que Colombia sepa qué es lo que está sucediendo en los territorios, yo creo que la percepción en el Congreso va a ser muy favorable, y yo tengo la seguridad de que este proyecto pasará en el Congreso de la República porque es de interés nacional. Cuando uno lee el articulado, uno se da cuenta que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene un rol fundamental, porque va a ser ese primer filtro, determinar quiénes podrían entrar a este bus de la paz total y entregarles el listado a la Fiscalía General de la Nación.
pero vimos que recientemente Oti Patiño hizo una serie de críticas a este proyecto. ¿Ha podido usted conversar directamente con Oti Patiño sobre esos reparos que él tiene directamente sobre este documento que pronto empezará a ser discutido en el Congreso? Pero lo primero que tengo que aclarar es que antes de la presentación del proyecto yo tuve múltiples reuniones con la Consejería de Paz. Recibí muchas observaciones, me reuní con Oti Patiño y la Consejería de Paz sabía que este proyecto se iba a presentar el 20 de julio, sabía cuál era la estructura de este proyecto y Oti Patiño aclaró que él no tiene desacuerdos de fondo. Que los desacuerdos que él tiene son formales. ¿En qué sentido? En que él consideró que antes de la presentación del 20 de julio había debido hacerse una socialización con el Congreso, una negociación política, y que después de esa negociación política con el Congreso y socialización, ahí sí se podía presentar el proyecto. Luego, las observaciones de Oti Patiño lo ha venido aclarando, no son de fondo, no hay desacuerdo en el fondo. Ellos están de acuerdo con esta política. Lo que ellos dicen es que habíamos debido esperar un poco para negociar con el Congreso. Y entonces yo no he vuelto a conversar con Oti Patiño, yo he cumplido con las consultas las consultas que la ley exige para presentar este proyecto de ley. Le consulté a la Consejería de Paz, le consulté a ciertos sectores políticos que hacen parte de las comisiones institucionales de la política criminal del Estado, y pues el debate político tiene que darse ahora en el Congreso. Este es el escenario para que los diversos grupos y sectores políticos del país se pronuncien. Ministro, le cambio de tema. Antes de saludarlo, estábamos hablando de ese proyecto que cursa en el Congreso de los Estados Unidos que reduciría en cerca de un 50% las ayudas para Colombia, y hablábamos que aparte de esto, y en el informe lo mencionan, y es, digamos, el alto nivel de drogas que hay en el país y de cultivos que hay en el país, pues esto también hace parte de su cartera. Se acerca la hora cero y lo decíamos, el 15 de septiembre, pues se conocerá el informe en el que el gobierno de Estados Unidos nos renueva o no la certificación en la lucha contra las drogas. ¿Cómo ve usted los escenarios? ¿Estamos preparados de pronto ante una posible desertificación? Mire, yo soy muy optimista en el sentido de que Colombia será certificada, porque antes de que se tome la decisión, Estados Unidos ha fijado unos estándares de cumplimiento, y pues en este momento el Estado colombiano está intensificando pues todas sus actividades de lucha contra el narcotráfico para lograr esos estándares que exige el Estados Unidos. Yo creo que de aquí a septiembre se tiene que haber avanzado mucho en el cumplimiento de esos estándares. Hay una política coordinada muy seriamente por el embajador de Colombia en los Estados Unidos y articulada con muchas de las instituciones del Estado que tienen que ver en la lucha contra el narcotráfico. Entonces yo sí soy optimista de que Colombia tendrá su certificación, que la merece, porque Colombia ha luchado históricamente contra el narcotráfico y son muchas las personas víctimas en Colombia de nuestra lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en particular. 9 de la noche, 8 minutos. Antes de despedirlo, ministro, sí tengo que preguntarle por la imagen del domingo. Termina el discurso de la representante Lina María Garrido, discurso de la oposición, allí en el Congreso de la República, y el presidente Gustavo Petro, acompañado de varios de sus ministros, entre ellos usted, levantan el puño. ¿Eso qué significa? Tienen que ponerlo en el contexto que se estaba presentando, y es la réplica que siempre hace el gobierno y la bancada cuando se obtiene un triunfo parlamentario especial, y es sí se puede. ¿Y por qué? Porque ese es el mensaje, y ese es la bandera y el signo con el cual se expresa en algunos momentos el gobierno y la bancada de izquierda, en el sentido de que cuando se logran avances sociales, como lo ha hecho el gobierno con la reforma laboral, con la reforma pensional, esperemos que sea lo mismo en materia de salud, pues siempre se responde con el sí se puede. Entonces yo la
enmarcaría en ese contexto de no era una respuesta individualizada a la parlamentaria de Arauca, a quien le presté muchísima atención en su discurso, sino era una respuesta y un apoyo al discurso del presidente, donde mostró cifras muy importantes en materia de salto social en Colombia. O sea, sí se puede. 9:10 p.m. Ministro de Justicia, ministro Eduardo Montealegre, gracias por esta entrevista con Recap Blue. No había hablado desde la radicación el domingo, el 20 de julio, del polémico proyecto de Paz Total. Dio una rueda de prensa, pero teníamos todavía muchas preguntas y muchas dudas. Gracias, ministro. Feliz noche. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos.